buenas noches, amigos, y bienvenidos a una nueva temporada de Enfoque. Una nueva temporada que empieza, como siempre, agradeciendo que tengan a bien en conectar con nosotros en este tiempo de televisión, pero queríamos ir un paso más hacia adelante. Quería hacer este primer programa una memoria agradecida a 3 personas que nos han dejado en la última semana de agosto y primera de septiembre, y que tuvieron una vinculación importante, por supuesto, con la ciudad de Toledo, pero también, por supuesto, con esta casa, con Radio Televisión Diocesana. Vemos nuestro vídeo. El verano ha terminado en Toledo con un sabor a despedida, y no solo de la estación. En apenas 20 días nos dejaban 3 grandes toledanos, excelentes historiadores y buenas personas: Francisco García, Antonio Casado y don Félix del Valle. Los 3 mostraron pasión y crítica por esta ciudad a partes iguales. Los 3 alzaron la voz por defender el patrimonio, proyectar la figura de Toledo en historia y denunciar, cuando había que hacerlo, con rotundidad y educación, lo que entendían que se estaba haciendo mal. Lo hacían desde los foros en los que estaban presentes, desde la prensa, desde entidades como Urs Regia o el Ateneo, también desde la Asociación Museo Santa Cruz Vivo o desde la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Su voz era escuchada, su opinión consultada y su presencia pública valorada. En esta casa podemos tener a gala haber contado en numerosas ocasiones con su colaboración generosa, siempre que se lo hemos pedido. Don Félix del Valle desde los comienzos, y con el paso del tiempo también visitaron estos estudios y este programa tanto Paco García como Antonio Casado. Por ello, en este primer enfoque de la presente temporada era obligado a hacer memoria agradecida. Por ello, en este cuaderno de hojas en blanco que ahora comenzamos, queremos dedicar a ellos nuestra primera página, porque desgraciadamente en este cuaderno de septiembre no lo podrán comenzar estos 3 grandes toledanos: Antonio Casado, Francisco García Epicaris y don Félix del Valle, historiadores, amantes de la vida y con una mirada crítica, cuajada de sabiduría y sentido común, a los que echaremos en falta. Su cuaderno queda escrito para siempre, para que otros sigamos siguiendo lo mucho y bueno que dejaron escrito. Bueno, pues a ellos 3 estará dedicado este programa, y a la hora de decidir quiénes eran los invitados que nos iban a acompañar, pues podemos decir que teníamos una amplia nómina de amigos, de personas muy queridas y muy relacionadas con él. Hemos elegido a 3, podían ser muchísimos más, pero yo creo que representan en buena parte lo que la ciudad de Toledo ha querido y ha tenido en cuenta a la hora de valorar a estas personas. Nuestro primer invitado, y así le presento, es Rafael García Serrano, conservador de museos durante muchos años, director del Museo de Santa Cruz, también director del Museo del Traje, que yo creo que es algo que hay que destacar, y bueno, al frente de esa asociación, Museo de Santa Cruz Vivo. Rafael, buenas noches, muchas gracias por venir. Encantado. También está con nosotros Francisco Fernández Gamero, historiador, miembro también de Toledo Urs Regia, entre otras sociedades y plataformas culturales. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Francisco, Paco, dime. Paco. Yo creo que es Paco, Sí. ¿no? Sí, sí. Y está también con nosotros Eduardo Sánchez Butragueño, él es director de la Real Academia. Este verano ha sido nombrado director de la Real Academia. También este verano ha tenido un cambio sustancial, porque ha sido nombrado coordinador de cultura del Ayuntamiento de Toledo. Pero la verdad es que en este verano ha sido un verano, no sé si aplicar el adjetivo trágico para la Real Academia. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, ha sido un verano trágico y triste para la cultura de Toledo, y en concreto para la Real Academia, porque se nos han ido 3 académicos de manera inesperada, especialmente los más jóvenes, y la verdad es que ha sido un verano duro. Ya, te ha tocado a ti, ¿no?, como director de la Real Academia, hacer, bueno, pues ese... ¿Crees que la ciudad de Toledo... luego hablaremos de esto, pero primero quería que me hicierais cada uno vuestro perfil particular de cada uno de estos 3. Empezamos por ti, Eduardo, empieza por el que quieras. Pues mira, voy a empezar por orden cronológico de nacimiento. Empezaremos por Félix del Valle, que llegó a ser lo máximo en lo que puede ser alguien en la Real Academia, que era académico honorario supernumerario,
y eso pues no se consigue por casualidad, se consigue en base a un trabajo, a un legado, a unos valores humanos, a unos conocimientos, a una manera de ser, y su pérdida pues es una gran pérdida para la ciudad, para la provincia, para la cultura, para sus defensas, que en muchos sentidos estaban ligadas a la defensa de la artesanía, a la defensa de la cultura en general, y porque era un hombre polifacético donde los hubiera, y la verdad es que ha sido muy doloroso verle partir. En el segundo caso, por orden cronológico de nacimiento, el de Paco García Martín, con 66 años, si mal no recuerdo, pues nos deja un académico, que en este caso era académico correspondiente, muy activo, era de manera muy frecuente el ver mociones presentadas por él al Pleno, pese a no ser numerario, sino correspondiente, pues era muy activo, proponía, participaba, colaboraba, era hiperactivo, era crítico, como bien se ha dicho en el vídeo, y nos ha dejado también pues un enorme vacío, porque son personas que no son fáciles de sustituir. Y en el último de los casos, el más joven de todos, el de Antonio Casado, que era académico numerario y había sido recientemente elegido secretario de la institución en el mes de julio. Sí, coincidiendo con tu nombramiento. Y la verdad es que de manera súper triste no ha llegado ni a poder debutar en su cargo de secretario. Nos dejó a todos pues en shock su partida, porque yo en concreto había estado hablando con él el día anterior. Y son de esas pérdidas también que no te recuperas enseguida, ni mucho menos, porque no estaban en tu cabeza, y de él destacaría sobre todo pues también su compromiso con la cultura de manera polifacética. Le interesaba todo lo que estuviera relacionado con Toledo, desde las infraestructuras hasta los museos, pasando por supuesto por las bibliotecas, que era su gran pasión, y también será difícil encontrarle sustituto, así que una pena. Vamos a recordar algunos de los momentos del paso de estas personas por estos estudios. Si os parece, vamos a empezar con una intervención que hacía en un programa Paco García. Él firmaba en prensa siempre como Picaris. Era un programa en el que titulamos en aquel momento Propuestas Culturales para la ciudad de Toledo. Vamos a escucharlo porque yo creo que tiene toda la actualidad. Es complejo porque en Toledo, afortunadamente, bueno, es un poliédrico. Hacemos cultura pues para los propios toledanos, hacemos cultura para el visitante culto y hacemos también cultura espectáculo para el turismo. No me atrevo a decir turismo de masas, pero sí se hace política cultural pensando a veces en solo ese consumo inmediato y en atraer a más visitantes. Nosotros, los representantes de asociaciones culturales, estamos más por esa labor de hacer cultura desde abajo y para, digamos, nuestros conciudadanos, nuestros vecinos y vecinas, y sobre todo también para difundir nuestros valores culturales, que hoy en día, como bien sabéis, pueden ser inmuebles, como el Castillo de San Servando, muebles, como los objetos que tenemos en el Museo de Santa Cruz, o inmateriales, que es hasta ahora de moda, y como Miguel decía, pues abarca todo un ámbito ya inabarcable de manifestaciones culturales. Es poliédrico, es difícil gestionar el hecho cultural, pero hay que hacerlo. Bueno, pues tiene yo creo que toda la actualidad. Rafael García Serrano y Paco Fernández, tanto Paco como Antonio tuvieron una implicación muy importante en muchas asociaciones, una de ellas Museo de Santa Cruz Vivo. Rafa. Fundamentalmente Paco. Yo a Paco lo conocí desde hace muchísimos años, porque además le di clase en humanidades y le dirigí la tesis doctoral, o sea, y luego aparte de ese nivel, digamos, académico, a nivel personal éramos bastante vecinos y tuve muchísima relación con él. Luego ya, además, con su implicación en la asociación, de la que últimamente formaba parte de la junta directiva, y realmente Paco siempre tuvo una de
una salud delicada desde muy joven. Y quiero recordar que ella, pues ya muy lejana, estuvo bastante mal y luego afortunadamente yo creo que se recuperó mucho y es sorprendente, digamos, no gozando de esa extraordinaria salud, la extraordinaria vitalidad que tenía y creo que ya se ha dicho, se interesaba por todo y en todo más ponía el alma y en la asociación pues era uno de los, digamos, de los más activos. Quiero recordar que llevaba varios años muy interesado en conmemorar la figura del pintor Cutanda y como este año es el centenario, pues llevaba mucho tiempo y al final pues con su tesón y su entusiasmo y consiguió que se programara una exposición que se inaugurará próximamente en noviembre, Dios mediante, en el Museo de Santa Cruz. Dado la escasez de espacio, casi no hay espacio para exposiciones temporales, desgraciadamente, por la situación que atraviesa el museo, pues solo hay la que llaman la sala del Toisón, que es pequeña, pero bueno, ahí se va a hacer la exposición y ya afortunadamente él había dejado preparar los textos para el catálogo y eso, y yo creo que la exposición va a ser un poco también un homenaje, desgraciadamente póstumo, pero bueno, un homenaje para que quede vivo su recuerdo. Paco y Antonio Casado, visitasteis este programa precisamente de la mano de Urs Regia, que con Pilar Tormo, ella fue la que, bueno, pues dijo, bueno, yo creo que vaya Antonio y Paco. De Antonio yo había oído hablar mucho, había leído sus cosas, sí que es verdad que hasta ese momento yo no había tenido la ocasión de conocerle en persona, pero de aquel programa hemos extraído el siguiente vídeo. Se suele hablar mucho de la apatía, de la indiferencia del toledano a muchos temas. Le cuesta mucho protestar o reivindicar lo que sea. Aunque yo tampoco soy partidario de generalizar, porque como en todo, pues hay gente que es así, digamos, apática o pasota, y hay otros que por el contrario están continuamente en primera línea de la reivindicación y de un montón de reivindicaciones simultáneas. Hemos hablado de cuando se reivindicó el milenario de la mezquita y su puesta en valor, pero luego después ha habido en el ámbito patrimonial otra serie de acciones en nuestra ciudad también muy importantes, como cuando la sociedad civil se puso a defender Vega Baja de la especulación inmobiliaria y se consiguió un poco paralizar todo aquello que estaba previsto en aquellos terrenos. También hubo otras protestas importantes de la sociedad civil cuando se quiso cambiar el Museo del Greco de sitio, o cuando más recientemente se creó la plataforma en defensa del arte contemporáneo, como decía Paco, para reivindicar que el museo y las magníficas colecciones de arte contemporáneo de Toledo vuelvan a tener una segunda vida, ya sea en su antigua sede o en una nueva. Y hay muchas otras reivindicaciones sin salirnos del ámbito de lo cultural y de lo patrimonial, y también de lo paisajístico. Está también reivindicando mucho, y con razón, el paisaje de Toledo, el mantenimiento de los conos de protección en determinadas zonas de la ciudad. Y bueno, este tema de patrimonio también natural es una línea paralela a la línea de patrimonio histórico en la que en nuestra asociación trabajamos. Tenía muy claro la concepción de ciudad y sobre todo tenía muy claro también el concepto de cómo somos los toledanos, ¿no? Más allá de los tópicos, ¿no, Paco? Vamos a ver, yo con Antonio he colaborado en varias cosas, entre ellas en la Secretaría del Ateneo Científico y Literario de Toledo y en Urregia.
pero entiendo que es una persona muy dinámica, que yo no me explico de dónde sacaba el tiempo para poder participar en todo, desde pues la plataforma que dirige Antonio Zárate para defender el patrimonio y la cultura en Toledo, incluso estar muy vinculado a la plataforma del ferrocarril en Toledo, estar también presente en Urregia, haber sido secretario y presidente de la ANAVAD, de los archiveros, bibliotecarios y arqueólogos de Castilla-La Mancha. Quiere decir que me parece que era una persona muy dinámica y desde luego me sorprendió la noticia de su muerte muchísimo. Yo al principio no me lo podía creer, entonces digo, antes de nada, voy a ver si es cierto. Es que me parecía increíble, porque además es que era bastantes años más joven que yo y no me pasaba por la cabeza de ninguna manera que pudiera ocurrir lo que ocurrió. Pero vamos, yo de los tres personajes que hoy queremos un poco hacer un homenaje, yo creo que los tres han sido muy valiosos para Toledo. Mi relación, por ejemplo, con don Félix del Valle era menor por edad y porque él era académico, pero yo le tengo que agradecer a nivel personal que él fue uno de los primeros, ya como presidente de la Real Academia, que comenzó a defender Vega Baja a principios del siglo XXI. Y su sucesor, don Ramón González, continuó su labor. A Paco le conocí hace muchos años, luego ya han pasado tantos años que algunas cosas se van olvidando, pero recordé que aprobamos la oposición de agregado del instituto en el mismo año, en el mismo tribunal, allá por el año 87, luego volvimos a coincidir en los 90 en el Sefarad, y luego él también estaba, él más o menos pues me animó a volver a la asociación Museo de Santa Cruz Vivo, porque yo estuve en la primera plataforma, pero después ya como lo había dejado un poco de lado. Y no solo eso, sino que además me convenció para que formase parte de los voluntarios del museo, y si estoy allí es por Paco. Y Antonio Casado, evidentemente, hemos colaborado pues en una exposición que organizó el Ateneo sobre Pérez Galdós y Miguel Delibes en la biblioteca de la Fábrica de Armas, y compartíamos la secretaría del Ateneo. Quiere decir que para mí son tres pérdidas muy grandes que ha sufrido la ciudad de Toledo en muy poco tiempo. Sí, sí. Bueno, por cerrar este capítulo de recordar a los que estamos recordando, también hemos podido, de don Félix de Valle, sí que es verdad que teníamos más testimonios y tal, nos quedamos con una entrevista que se emitió hace algunos años, que realizó nuestro compañero Jesús María Hueto, donde hablaba en primer lugar de lo que tú has de su familia, de sus padres, y luego hablaba del trabajo de la Real Academia. Vamos a verlo. La elección de director es para 5 años y algunas veces pues te vuelven a reelegir. Y a mí me reeligieron y luego después me pidieron seguir otros 6 años más, aunque dije que ya estaba bien y que no. Pero 6 meses más. Y estuve 10 años y medio, sí. Siempre se ha trabajado en la academia, pero a mí me tocó una etapa muy difícil y muy bonita, que era, por ejemplo, pues enfrentarnos al POM del Ayuntamiento de Toledo. Nos enfrentamos y conseguimos que no se hicieran 3.000 o 6.000, no sé cuántas viviendas que iban a hacer, donde estuvo el Toledo, el asentamiento, al lado de donde está la fábrica de armas, que está el Toledo romano, y el Toledo visigodo, y el Toledo debajo en los cimientos, y además si se escarba un poco, ahí se ven todavía. Mi padre era forjador. ¿De nombre Mariano? Mariano. ¿Y forjador, descendía de una familia de forjadores que ya en Toledo, porque eran de la familia de forjadores toledanos, que en Toledo estaban ya forjando en 1582. Digo esto porque yo tengo una copia del estatuto, de los estatutos por los que había de regirse el gremio de forjadores, firmada por Antonio del Valle, que era un ascendiente mío, un ascendiente nuestro de 1432, y eran forjadores. Y desde entonces, probablemente desde antes también, pero desde entonces la primera noticia fehaciente que tengo, pues todos han sido forjadores, hasta mi padre. Yo hice traición, yo y mis hermanos hicimos un poco traición a la tradición de forjadores.
Bueno, yo creo que, hombre, no se puede matizar a don Félix del Valle, pero yo creo que no traicionó, ¿no? Porque el legado de su padre, no solamente de los forjadores, sino de todos los artesanos de Toledo, lo ha defendido, nunca mejor dicho, a capa y espada. Impresiona cuando ves tanto a Antonio como a Paco como a don Félix del Valle hablar desde el conocimiento, ser críticos, pero hacerlo con ese respeto y con esa sabiduría. Y han puesto encima de la mesa temas que hoy son claves, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la Vega Baja? ¿Qué pasa con el Museo de Santa Cruz? Nos hace falta gente así, ¿verdad, Eduardo? Aunque yo creo que hoy estás aquí tú en un doble papel, tú siéntete libre. No, coincido plenamente contigo en Sí. el sentido de que hace falta siempre gente crítica, gente con criterio, gente comprometida, y en esos han sido clave ellos tres y las instituciones en las que han formado parte, por supuesto la Real Academia, también el Ateneo, también Museo de Santa Cruz Vigo, Regia, porque son instituciones de la sociedad civil necesarias, esenciales, para que existan contrapoderes y existan maneras diferentes de ver la realidad que no sea solo la establecida por los poderes. ¿Se fomenta suficientemente la crítica en la sociedad de hoy en día? Porque yo creo que una cosa es la crítica y otra cosa es la polarización. Paco, Rafa. Hombre, yo creo que nunca es suficiente, nunca es mal año por mucho trigo. O sea, y en muchos perdón, aspectos, pues yo creo que debería haber todavía más crítica. Pues ya digo, creo que son muchos los problemas y cuesta que los responsables, pues que tendrán también sus problemas a la hora de resolver, pues el tener una crítica que al mismo tiempo es un respaldo para hacer cosas en beneficio de la ciudad, pues ya digo, no creo que nunca sea excesiva la crítica, digamos, respetuosa y yo creo que es buena y necesaria, vamos. ¿Se confunde, Paco, la crítica con la polarización? Yo es que hablaría de dos tipos de crítica. La crítica negativa, que es estar en desacuerdo y tirar por tierra cualquier cosa que se presente, que eso yo creo que a la larga no es positivo. Y la crítica positiva es la que analiza la situación y por lo menos intenta buscar una alternativa que sea viable. Quiere decir que yo creo que críticas negativas yo creo que a veces sobran y críticas positivas y constructivas a veces faltan. Pero todas las críticas son necesarias, pero hay que ser un poco positivo y hay que mirar un poco a ver qué opciones viables se puede dar a los problemas que tiene la ciudad. Por ejemplo, han hablado del tema de la Vega Baja. Sí que es verdad que se están haciendo cosas, pero en aquel momento, cuando la Real Academia se pone al frente de un gran movimiento de la ciudadanía de Toledo para decir, señores, esto no, la verdad es que hay que reconocerlo, tenían a todas las instituciones en ese momento enfrente, Junta, Ayuntamiento, Gobierno de España, estaban muy implicados y estaban todos los documentos ya preparados para seguir adelante con ese macroproyecto de hacer 4.000 viviendas. Sí que es verdad que en ese momento se paró, pero sí que es verdad que ahora, tantos años después, tampoco se han dado muchos pasos. Rafa, parece que está bien lo conseguido, pero como que la sociedad quiere más, ¿no? Yo creo que la Vega Baja necesitaría lo que se suele denominar un plan director y que ordene todas las actuaciones que se puedan hacer en un futuro. Me da la sensación de que ahora mismo está en una especie ahí de limbo que no es bueno porque el tiempo deteriora los yacimientos arqueológicos y comprendo que es muy complejo sin duda el tema, pero que creo que hay que abordarlo y cuanto antes mejor y ya digo, tener una orientación de qué se va a hacer y unos plazos y unos medios para llevarlo a cabo. Sobre todo porque da la sensación, por lo menos a mí me da la sensación, que cuando las cosas se eternizan tanto tiempo, pues al final se crea una
desilusión en los ciudadanos, que si bien en un momento determinado podían estar ilusionados y orgullosos de ese pasado romano y visigodo, al final, al dilatarse tanto en el tiempo, pues al final dicen, mira, que hagan lo que sea, pero que cierren este tema. A Paco este tema, bueno, a los tres, pero a Paco este tema es especialmente doloroso para él. Sí, sí, porque además se están haciendo las cosas mal, porque se está troceando lo que es el yacimiento, para hacer ahora lo último es un campo de fútbol para los universitarios, antes un aparcamiento, una senda. Quiere decir que el problema es que tenemos un yacimiento único, que es el barrio de la capital visigoda de Hispania, y que realmente aportaría, digamos, muchísimo para conocer cómo era el urbanismo en la época altomedieval. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues nada, se han pasado 2 georradares, uno en el 2009, bueno, en el 2008 publicado en el 2009 y otro en el 2020 publicado en el 2023, que demuestra que es que en todas las parcelas hay restos. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues evidentemente hay que hacer un plan a muy largo plazo, pueden ser 50, 60, 100 años, donde hay que empezar por algún punto y hay que continuar excavaciones, consolidaciones y, digamos, musealización de los restos que aparezcan. La gente en Toledo, ¿qué idea tiene? Pues que aquello en verano hay unas hierbas que tienen más de 1 metro de altura con peligro de incendio. Han recreado un yacimiento, pero a partir de unos restos que realmente en su posición original estarían como 1,5 metros más abajo de donde están. Quiere decir que es una recreación, yo no sé hasta qué punto real, un poco ficticia. Quiere decir que se están haciendo las cosas mal, sí. La gente de Toledo, ¿qué piensa que hay allí? Pues piensa que no hay nada, porque no se ha hecho nada. Pero es que incluso tenían que haber declarado BIC toda la extensión de la superficie, y nos encontramos con que hay un BIC que afecta al circo romano, otro que afecta al Cristo de la Vega, otro que afecta a una parte del yacimiento y otro que se ha querido desgajar que afecta a la fábrica de armas, cuando realmente había que dar un tratamiento unitario y había que empezar las excavaciones, consolidar, pero desde luego es un plan a largo plazo. Yo, por ejemplo, echo de menos las declaraciones que publicó Barreda en el libro sobre Vega Baja, donde hablaba de un paseo donde se podía disfrutar de un circo romano, digamos, visualizado, rehabilitado, y un yacimiento visigodo. Esas palabras, desgraciadamente, se las llevó el viento y la realidad hoy es muy distinta. Hay que hacer un plan a muy largo plazo, pero hay que empezar. Es verdad que la Real Academia ahí tuvo un papel preponderante. Ahora, no sé, como director, vais a retomar el tema, o pensáis que la posición de la Real Academia es suficientemente clara en este asunto. La posición de la Real Academia es antigua, clara y evidente, en el sentido de, como decían, reclamar un plan director global, un criterio común para todo ese espacio. Es cierto que la Vega Baja tiene muchos problemas, pero yo diría, esta es mi opinión personal, que el principal problema de Vega Baja es de dimensiones, son muchas hectáreas, y eso hace que tengamos siempre pues, dificultades a la hora de poder emprender acciones concretas, más allá de que el marco deba mejorarse, la unificación de VICs, el proyecto global, pero aún así siempre tendríamos el problema que es el económico, derivado de la gran extensión de todo lo que es la Vega Baja. Pero es cierto que con esos planes y con esa unificación, con esas prospecciones fiables de qué hay, qué no hay, qué zonas hay con más y con menos valor, pues esa priorización de puntos en los que actuar o proteger con prioridad, pues sería más sencillo, con el poco o mucho dinero que se disponga, lógicamente. Claro, si es que además, aparte de todo esto, siempre tenemos el elemento económico, ¿no? Que es la espada de Damocles de los proyectos culturales. Yo siempre digo que parece que unir cultura y dinero, pues parece que es un poquito que está mal visto, pero es que al final las cosas se hacen con dinero. A veces también se hacen cosas con el ímpetu de gente como a la que estamos organizando, pero al final las grandes decisiones se toman con dinero. Otra cuestión también que ellos tres, en estas intervenciones que hemos querido recordar, pues han sacado a la luz es el tema del Museo de Santa Cruz, que recientemente ha sido noticia, de nuevo,
bueno, pues por la marcha de la colección Roberto Polo. La Asociación del Museo de Santa Cruz Vivo pues ya ha hecho alguna que otra manifestación pública. Sí que es verdad que Toledo parece que tiene ahí una espinita con el Museo de Santa Cruz, cosa que vista desde fuera parece que un poco paradójica, porque es un gran edificio, tiene unos grandes fondos. Entonces, ¿por qué no funciona en Santa Cruz, Rafa? Bueno, funciona hasta donde puede funcionar, pues porque no hay interés por parte de las administraciones. Ahí están implicadas básicamente dos administraciones. Por un lado el Estado, que se nos olvida, que es el titular del edificio y de la mayor parte de las colecciones. Y luego hay otra administración, que es la Junta de Comunidades, que es la que gestiona. Esta es una fórmula, a mí personalmente no me gusta, pero bueno, es la fórmula que digamos... bueno, pero que no es única, es habitual en otros grandes museos está de establecida. España. No, esta fórmula solo se hizo para los museos de titularidad estatal que se transfirieron la gestión en varias comunidades autónomas. Hay comunidades en las que el Estado no tenía museos de titularidad estatal. Pero bueno, quiero decir, esta es la situación, digamos, jurídica. Y ya digo, ninguna de las dos administraciones, desde mi punto de vista, pues tienen mayor interés. El Estado es el titular de los inmuebles y de la mayor, como digo, de la mayor parte de las colecciones, pero como la gestión la tiene transferida a la Junta, pues digamos que, salvo inversiones, que es el capítulo 6, de inversiones, lo que le corresponde al Estado y que de vez en cuando pues hace algo, lo demás pues corresponde al gobierno autónomo. Y pues ya lo he dicho más de una ocasión, mi impresión es que no tiene demasiado, y ya digo mucho, demasiado interés por los museos en general que tiene a su cargo y en concreto por el Museo de Santa Cruz. Yo creo que con que estén abiertos, pues se conforman. Si además tiene la suerte, entre comillas, de que al Museo de Santa Cruz y a sus museos filiales, que no hay que olvidar que es Taller del Moro, Museo de los Concilios de la Cultura Visigoda, y el Ruiz de Luna. Desgraciadamente oculto, entre comillas, Museo de Arte Contemporáneo, pero luego el Museo Ruiz de Luna en Talavera de la Reina y la Casa de Dulcinea en el Toboso, pues tienen un número de visitantes realmente extraordinario. Sorprende sobre todo Santa Cruz, que dado lo poco que es visitable, pues sigue teniendo un número de visitantes muy elevado. Ha subido mucho, por lo que me dicen en el museo, en los últimos años también los visitantes, sobre todo del Museo de los Concilios. Quiero decir que, como tienen una cifra que son reales, pero de alguna manera engañosa, de que los museos pues tienen muchos visitantes, pues ya está, como hay muchos visitantes, como se abre todos los días, pero claro, eso no es, el museo es mucho más que abrir, y aunque sea un espacio mínimo, y visitantes. El museo es una cosa mucho más compleja, además, y más importante. Además, Eduardo, siempre ha sido una reivindicación de la Real Academia, del Ayuntamiento de Toledo, incluso de la ciudad, de sacar más partido al Museo de Santa Cruz, de hacer de ese museo pues el gran museo referencia de Toledo. Claro, es que claro, si nos quedamos más con la cantidad que con la calidad, pues pasan estas cosas, ¿no? Sí, está claro que el Museo de Santa Cruz es la referencia museística, no de la ciudad, sino de la provincia, por sus fondos, por lo que enseña y también en buena medida por lo que no enseña el propio edificio, y es normal que existan asociaciones como Museo de Santa Cruz Vivo que reivindiquen e insistan constantemente en la mejora y en la potenciación de este museo, porque es una auténtica joya, claro que sí. Paco. Bueno, yo creo que cuando nos quejamos de que la ciudad de Toledo ahora el turismo está masificado, la tiene desbordada, cosa que es cierta, yo creo que la oportunidad sería, digamos, abrir frentes nuevos para que ese turismo, digamos, se disperse. Entonces el Museo de Santa Cruz sería una referencia básica porque las colecciones que tiene son de primera magnitud, pero yo creo que, por ejemplo, también Vega Baja
con la idea esa que había de hacer un centro de interpretación del mundo romano, donde está la policía local ahora, creo que todo eso contribuiría un poco, digamos, a descongestionar determinadas calles de Toledo, que es que no hay manera de circular por ellas. Yo creo que hay una labor que hacer, pero hay una labor que hay que empezar, digamos, con una visión clara de a dónde se quiere llegar. Entonces, si no tenemos claro a dónde se quiere llegar, evidentemente vamos mal. Yo, por ejemplo, lamento mucho, no solo como miembro de la Asociación de Museo Santiago Vivo, sino como toledano, que la referencia museográfica que era Santa Cruz, tanto para Bellas Artes como para arqueología o artes decorativas, yo creo que Toledo ha perdido, hace muchos años, ha perdido una de las grandes referencias que tenía. Y ahora es verdad que el museo hace lo que puede con el espacio que tiene, pero es que ese espacio es muy pequeño, muy pequeño. Con el espacio que tiene, o sea, el espacio que le dejan y con los fondos que le llegan. Sí, sí, todo ahora... hay que decirlo, claro. Probablemente dice, ¿funciona a nivel de visitantes? Sí, porque la gente viene a Toledo, ve ese magnífico edificio que es el Santa Cruz y dice, yo esto lo tengo que ver. Pero claro, a lo mejor en una encuesta de calidad de la visita, al visitante, pues a lo mejor habría que preguntarle, pues usted cree que ha visto, no ha visto y tal. Decía Rafael que, claro, la titularidad es del Estado, la gestión es de la Junta, yo no sé hasta dónde alcanza el ciudadano a separar estos conceptos, porque sí que es verdad que cuando hay que levantar la voz o criticar, al final, al primero que le dan siempre es al ayuntamiento, y a ti te va a tocar, probablemente porque a lo mejor los ciudadanos no estábamos suficientemente formados, pues la administración más cercana, si algo no funciona, siempre es el ayuntamiento. Otra cosa luego ya el ayuntamiento explica, pero tiene aquí un papel difícil el ayuntamiento, más allá de ser canal de comunicación de estas críticas, ¿no? El ayuntamiento no tiene ninguna implicación Pues directa eso... con... Hay una, que es la señalización, que llevamos años intentando con los distintos ayuntamientos que haya una mejor señalización, empezando por en el Arco de la Sangre, en Zocodover, indicando que una cosa tan sencilla que está al lado del museo. ¿No está señalizado pues el Museo Santa Cruz? No, ¿En está el muy Arco mal de la señalizado. Sangre? Y llevamos no sé ya cuántos ayuntamientos de distintos signos políticos y hasta ahora no hemos conseguido y eso sí que es sencillo. Quiero decir que es lo que de una manera más directa le afectaría al ayuntamiento respecto del museo. Si ellos, digamos, reivindican, apoyan eso, magnífico, pero la responsabilidad del funcionamiento del museo es directamente de la Junta de Castilla-La Mancha y del Estado a través del Ministerio de Cultura. Me da a mí, Rafa, que lo de la señalización van a tomar nota en el ayuntamiento. Estáis ahí siempre, sois los primeros, los más referenciados, pero en ocasiones el ayuntamiento tiene las manos atadas. Hombre, como él bien dice, en el caso del Museo Santa Cruz, pues es un museo de titularidad estatal gestionado por la Junta de Comunidades, entonces el ayuntamiento, pues por supuesto que está interesado en que vaya fenomenal, porque es un edificio en la ciudad de Toledo, pero no tenemos capacidad de influencia ni de gestión en lo que es el museo como institución. Sí, en la parte de señalización, pues nada, trasladaré a ver si tenemos suerte. Sí. Bien es cierto que cada vez más gente se guía a través de medios digitales y no señales físicas, pero no obstante... Sí. Hombre, ahora casi diríamos, desde que venga más gente, para lo poco que puede ver, no sé si engañamos a la gente porque le ofrecemos un marco extraordinario y resulta que luego apenas pueden ver nada, ¿no? Sí, desgraciadamente, pero bueno, en cualquier caso quiero... Desde luego el edificio merece la pena. Pero es muy triste que, como ahora dicen, ese contenedor, en fin, tan espectacular y luego pues apenas se pueda ver una parte exigua de unas colecciones que no me cansaré de decir que son excepcionales y que no hay ningún museo provincial en España, y luego creo que no exagero, que sea comparable. Estoy harto de decir que hay algunos museos, digamos, provinciales, cuyas en Bellas Artes pues son más importantes, como puede ser el caso de Sevilla o puede ser el caso de Valencia, pero arqueológicamente pues
Hay museos que pueden ser también más potentes en esa sección, pues Sevilla mismo otra vez, el Museo Arqueológico de Sevilla, por no extenderme más. Pero ningún museo provincial tiene la cantidad, la riqueza en escultura, en textiles, así, en todo lo que son las artes que llamamos decorativas, mobiliario, orfebrería. Es que dibujo, grabado, es que tiene de todo, incluso de etnografía, que también es una sección que se inició en tiempo de doña Matilde y que, bueno, la parte quizás más importante en ese ámbito pues es la de cerámica, ¿no? Que es una colección con unos fondos, pero claro, todo eso está oculto, ¿no? Pero sí que es verdad que para hacer memoria agradecida a los 3 homenajeados, está bien que se planteen estos debates y que no desaparezcan de la esfera pública, aún asumiendo que chocamos contra la burocracia de las administraciones, ¿no? Esa parte romántica del espíritu crítico yo creo que tiene que estar presente. A lo mejor no todos valemos para defenderlo igual que lo hacían ellos 3, pero alguien tiene que tomar el testigo, ¿no, Eduardo? Totalmente, la verdad es que son 3 pérdidas sensibles, muy sensibles en ese espíritu crítico. Son gente que además no creas que tiene mucho reemplazo. La sociedad va cambiando y no creas que abundan, ni muchísimo menos, las personas, primero que se interesen por la cultura, en las generaciones más jóvenes, que se interesen con ese ímpetu y que se interesen con ese sentido crítico y que comprometan tanta parte de su tiempo libre a esas causas, por lo que estas pérdidas son especialmente sensibles, por lo que ellos eran y por la falta de reemplazo de esos perfiles. Así que habrá que detectarlos, fomentarlos y, a ser posible, reclutarlos en la parte que nos corresponde a las instituciones que aquí representamos, para que esas personas que puedan surgir pues encuentren una canalización de su amor por Toledo, de su amor por la cultura. Y sobre todo porque no albergaban ningún interés oculto o que no se pueda decir, más allá del amor por Toledo o el amor por la cultura. Esto se puede extrapolar a la sociedad en general. Parece que ahora, cada vez que sale alguien, una plataforma, una asociación, un movimiento, un laboratorio de ideas, un think tank, siempre vamos buscando la doble vuelta. Bueno, ¿y estos qué pretenden? ¿Y estos qué quieren? Habla mal de nuestra sociedad, ¿no? Esa forma de alguna manera de prejuiciar, ¿no?, las buenas voluntades, ¿no, Paco? Yo creo, lo que echo de menos en las instituciones con las que yo colaboro es que lo que falta es gente joven. La edad media que tenemos es una media bastante alta y yo creo que deberíamos saber cómo inculcar para que la gente joven se involucre en la defensa de temas culturales. No solo de hacer una fiesta aquí, hacer una fiesta allá, sino algo que vaya un poco más allá. Y ya que estamos aquí, yo recuerdo, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Toledo sí tuvo un museo de la ciudad, que se abrió a finales de los años 50 en la Posada de la Hermandad, pero que se cerró a finales de los años 70 y en un momento donde, digamos, que Toledo tenía una penuria museística. Yo creo que el ayuntamiento tenía que retomar, buscar edificios, que yo creo que edificios vacíos en Toledo tenemos demasiados, y volver a reivindicar, digamos, un poco, ver cómo ha ido evolucionando la ciudad a lo largo del tiempo. Una idea, pero hombre, yo creo que también en el marco del Museo de Santa Cruz cabe ese museo de la ciudad, ¿no? Sí, ya que él, pues, tira el guante que recojo gustoso como coordinador de cultura del ayuntamiento de esa creación de museo municipal, está claro que eso es una idea estupenda que requeriría un acuerdo entre instituciones, porque el ayuntamiento, si fuera el caso, podría liderar la idea, pero el ayuntamiento no tiene fondos apenas claro, que nutrieran a ese museo, sino que tendría que llegar a acuerdos, en este caso especialmente con el Museo de Santa Cruz, que es quien posee la mayoría de esos fondos arqueológicos especialmente y artísticos recabados durante varios siglos como museo provincial de referencia, al que van aquellas piezas que son encontradas o en excavaciones o
o en desescombros o en diferentes obras que se realizan en la provincia, y en ese sentido haría falta ese acuerdo institucional, y más aún si el edificio, en este caso como Santa Cruz, es de otra administración como es el Estado. Está claro que hace falta una colaboración institucional amplia, ambiciosa, desinteresada, con amplitud de miras, tanto ideológicas como temporales, y pues en eso estaremos los que estamos por aquí. Pues no pides tú nada. Bueno, hay que... Sí, Rafa, pero también hay que intentarlo, Claro no hay que que sí. quedarse con la frase hecha de que como esto no va a resultar, como esto no va a ser posible, nos quedamos aquí sentados. Yo creo que esa no es la actitud, ¿no, Rafa? No, hay que luchar siempre y sin descanso, en fin, insistir, como decía San Pablo, a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella. No. Pero sí que hay gente joven en este ámbito de la cultura, ¿no? Algunos. Yo creo que más Ay, bien madre, os pocos. está O costando. no, vamos a ver. Yo creo que hay pocos porque yo creo que a la gente le cuesta mucho, digamos, dar el primer paso, el vincularse. La gente no quiere compromisos. Entonces, en el momento que uno se tiene que apuntar, se tiene que inscribir en una institución, adopta unos compromisos que los tiene que defender. Y yo creo que eso, sobre todo a los toledanos, nos cuesta un poco el romper el hielo y lanzarnos, digamos, al campo de batalla. Pero ese hielo hay que romperlo. Algunos hay, ¿verdad? Además, vosotros empezasteis en esto de jóvenes, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha sido un homenaje más que merecido. Nos quedamos con esa crítica constructiva, con esa crítica que viene de la formación académica y de la formación humana, porque sí que es verdad que los tres eran grandes personas, y nos quedamos con que ese legado tiene que necesariamente ser recogido por alguien. Por la Real Academia lo va a ser, por la Asociación del Museo de Santa Cruz Vivo, por USRegia, por el Ateneo, pero que tenemos que ser un poquito, nos tenemos que comprometer un poquito más con hechos. Eduardo, por ejemplo, es un ejemplo de que lleva muchos años en esto de la cultura y, bueno, pues yo creo que orgulloso, ¿no? Pues sí, la verdad De es momento que no te has echado atrás. no, además en facetas distintas, en el sector privado, en el sector ahora público, en la sociedad civil, tanto en la Real Fundación anteriormente como en la Real Academia ahora, en lo personal con Toledo Olvidado. Está claro que hay muchos ámbitos en los que se puede luchar. Pues muchísimas gracias a los tres, Rafael García Serrano, Paco Fernández Gamero y Eduardo Sánchez Butragueño, por este tiempo dedicado a nosotros, a Radio Televisión Diocesana, a nuestros telespectadores, pero sobre todo a estos tres grandes amigos a los que queríamos dedicar nuestro programa. Paco García, Antonio Casado y don Félix del Valle. Muchísimas gracias a los tres. Y nosotros volvemos la semana que viene con más temas. Hasta ese momento, muy buenas noches.